Latina. Y América Latina es la tercera división en la educación. Chile es el líder de la tercera división, pero Chile no es el referente para la educación con la que tenemos que competir. Y me preocupa que, a pesar de que Marcelo dio algunos datos del primer mundo, pero en general las presentaciones de los organismos internacionales ponen a América Latina siempre comparándose entre sí, cuando en realidad no es con ellos que tenemos que competir, sino con los del primer mundo. Y me da la impresión de que eso puede generar una cierta complacencia con la mediocridad, porque finalmente la distancia entre Perú, Bolivia, Chile, Brasil, pues no es muy grande. Y hay que competir con los del primer mundo. Y quiero dar dos ejemplos. Chile en los últimos 20 años ha quintuplicado su inversión en educación en términos de peso del 2008, y su avance en PISA, por ejemplo, es limitadísimo, está en el puesto 40 sobre 57 y ha quintuplicado su inversión. China, en cambio, está jugando de una manera distinta, y quiero comparar Perú con China también. En el Perú se enseñan 160 días al año más o menos de clases, 6 horas al día, 1100 horas de clases para terminar primaria y secundaria en 11 años. En China se estudian 240 días al año, 10 horas al día. 12 años. O sea, un chino que termina el colegio hizo 28.000 horas de colegio. Un peruano que termina el colegio hizo 12.000 horas de colegio. O sea, lo que le toma a un peruano terminar el colegio, le toma a un chino terminar la primaria. Entonces, obviamente, cuando llegan al nivel de ir a la universidad, el capital intelectual acumulado por el chino permite entrar a universidades de muy alto nivel, muy exigentes. En cambio, el peruano no tiene cómo llegar. Y entonces, el chino que termina la Universidad de China llega a un estándar que el peruano, por más que vaya a la mejor universidad del Perú, nunca va a llegar. Eso significa que los únicos peruanos que pueden ser competitivos con los japoneses, los chinos, son los que tienen la suerte de hacer un posgrado afuera, en el primer mundo, y tratar de cerrar la brecha, porque con lo que terminan en el Perú no hay manera. Con una que otra excepción, para no ofender a algunos colegas. Y entonces, lo que estamos viendo es que este es un sistema educativo que nunca va a cerrar la brecha. Nunca. Y nosotros queremos cerrarla. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Y la pregunta concreta es, un gobierno del 2011 al 2016 quiere en 5 años saltar de colero, por lo menos, al punto medio de las tablas mundiales. En 5 años. No importa la plata, en 5 años. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué enseña la experiencia del Banco Mundial, del BID, de los organismos internacionales, de todo el mundo? ¿Qué hay que hacer si en 5 años queremos estar en media tabla? Porque si no, no vamos a llegar nunca, no tenemos 50 años para esperar. Y la otra pregunta tiene que ver con la inequidad. Yo creo que si hacemos una encuesta, evidentemente todos, incluyéndome, vamos a decir que cerrar las brechas de inequidad es una tarea nacional de primerísimo orden, y hay que hacerlo. Pero mientras tanto, hay inequidad. Y yo estaba pensando en países como Rusia, Brasil, Israel. Países donde hay inequidad, países que están en el tercio inferior de las pruebas PISA, pero son grandes potencias mundiales. Es decir, de alguna manera es una inequidad que de todas maneras ha permitido que quienes están más arriba arrastren al conjunto del país y lo conviertan en una gran potencia. ¿Qué podría hacer el Perú para tener una inequidad más productiva? En el sentido de decir, bueno, ya somos tan inequitativos como los rusos, somos tan inequitativos como los brasileros, no tanto como Israel. Ya pues, ese requisito ya se cumplió, ya somos inequitativos. Ahora, ¿cómo se hace para que seamos una gran potencia como Brasil, como Israel, como Rusia, tratando de que por lo menos todos aquellos que sí han podido acumular capital intelectual, humano, en ciencia, en tecnología, en innovación, en creación de patentes y demás,
también emerjan del Perú, a la par que levantamos el piso de todos, que si no levantamos el piso de todos, el país se nos cae. Pero ¿qué hacemos para ser una gran potencia? Porque de lo contrario estamos condenados nuevamente a resignarnos a ser un país mediocre. Y creo que nadie de los que está presente tiene ganas de que así sea. En 5 años, ¿qué hay que hacer? Bien, León, creo que has planteado una utopía para Marcelo. Y la utopía es que Marcelo responda en 3 minutos. ¿Cómo hacemos para poder pasar los próximos 5 años, ¿no?, de donde estamos a mitad de la tabla? No entendí muy bien. ¿Es 3 minutos o 30 minutos? 3 minutos. Sí, bueno. Me lo merezco, supongo, sí. Yo quiero hacer primero una súper rápida reflexión sobre el tema del sector privado y de lo que estamos viendo que el sector privado está haciendo en educación en Latinoamérica. Y quiero decirles que yo soy mucho más optimista que Jorge en el sentido de que veo en el sector privado un corrimiento muy fuerte en los últimos 5 años del tema de denunciar la incapacidad del sector público de mejorar todos los índices que conocemos, a empezar a tener propuestas sistémicas para influenciar lo que pasa en el sector público. Yo creo que el sector privado está trayendo por primera vez a la discusión educativa las cosas en las que es más fuerte: la innovación, la creatividad, la capacidad de planear en el largo plazo. ¿Sí? Estos son valores que están permeando ahora la discusión entre el sector privado y el sector público. Siempre tomo el ejemplo de México. En México está Empresarios por la Educación. Empresarios por la Educación ha decidido de alguna manera ser un órgano de alguna manera denuncia de lo mal que le va a la educación mexicana. ¿Sí? Ciertamente hay un espacio para la discusión, y sobre todo en los medios. Los medios son los primeros que muestran qué mal le va a la educación mexicana. En Brasil también. Los grandes periódicos, cuando aparece PISA, dice a Brasil le va muy mal en PISA. Y le va tan mal como le iba hace 5 años atrás. ¿Sí? Sin embargo, esto no está cambiando, o no es evidente que esté cambiando, la inercia de la opinión pública. O sea que yo soy muy escéptico de ese tipo de approach. Yo creo que el otro, que es el de empezar a traer los valores del sector privado a la discusión del sector público, es de mucho más largo plazo, pero potencialmente mucho más transformador. Esto da para largo. El otro tema es el tema que León levanta de qué tiene que hacer un país como Perú para compararse con China, con Israel y con otros países que todavía tienen desigualdades educativas, pero de alguna manera un liderazgo en términos de calidad y en términos de innovación científica, tecnológica, etcétera, etcétera. La respuesta es no sé. O sea, creo que es bueno decirlo, no sé. Todas las respuestas que di ahí son fórmulas. Mi convicción, que creo que es lo que traté de decir en la discusión, es que no hemos prestado atención todavía, ni los empresarios, ni el sector público, ni nadie, al tema de cómo solucionar el problema de la equidad. Yo, León, te daría vuelta a la pregunta, digamos. Al que le va mejor hoy en día en PISA en Latinoamérica, aún en Chile, ¿ok?, le va como al promedio de los países de la OECD, ¿ok?, o por debajo. ¿Cómo hacemos para que ese chico que está ahora aquí abajo llegue al promedio de los países de la OECD? Y nuestra evidencia muestra que si uno trabaja en eso consistentemente, realmente es la única manera de solucionar el problema de la calidad educativa. Yo no creo, personalmente, en la teoría de la locomotora. Es decir, una élite trabajando y una élite produciendo y todo el mundo detrás. Los países asiáticos no tienen este modelo. Los países asiáticos tienen el modelo de aumentar los niveles generales de escolaridad y de rendimiento en todos los demás. Entonces, esta es una discusión para tener para largo, pero se me acabaron los 3 minutos. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión final. Hace unos días asistí a una reunión donde un empresario colombiano nos hizo una pregunta a varios empresarios peruanos. Nos preguntó
¿cuál era la empresa más grande del país? ¿Cuántos clientes, cuántos puntos de venta o cuántos profesionales empleaba la empresa más grande del Perú? Y la respuesta fue la educación. La educación es una empresa que tiene, no sé, 8 millones de clientes, 300.000 empleados profesionales, 40.000, 50.000 puntos de venta en todo el país. ¿Y saben qué produce? La materia prima más importante que necesitamos los empresarios. Eso creo que es una reflexión que debemos tener en cuenta. La materia prima más importante de todas nuestras empresas la produce esa empresa. Hay urgencia de acortar las brechas, hay que hacer que esa materia prima sea de calidad, suficiente para abastecer nuestras empresas. Es un negocio de educación y por eso creo que tenemos que todos involucrarnos con urgencia porque si queremos lograr la vida tenemos que hacerlo. Yo agradezco muchísimo a los participantes y a ustedes. Un aplauso para todos ellos y los invito a un coffee break.